Señal en la frontera, el hallazgo que no debía existir. La Umbral atravesaba un tramo olvidado de la frontera interestelar, una franja de vacío oscuro donde ni las rutas de comercio ni los piratas se molestaban en pasar. Era territorio muerto, hasta que las ondas de reconocimiento rompieron el silencio. Un pulso. Preciso. Medido al milisegundo. Se repitió 2 veces más antes de desaparecer en la estática cósmica. No era ruido de fondo ni eco de radiación. Era una señal. Y lo más inquietante, era humana. La capitana Zaer, veterana de campañas diplomáticas y choques fronterizos, se inclinó sobre la consola principal. El patrón no dejaba lugar a dudas. Modulaciones de banda estrecha, código comprimido como el que la humanidad usaba en sus colonias pioneras hace más de un siglo. Sin embargo, no había ninguna colonia registrada en ese cuadrante. Según los archivos del consorcio, todo lo que había allí eran mundos de hielo y gas sin interés. El algoritmo de trazado apuntó a un planeta clase M, cubierto de bosques y atravesado por cordilleras glaciares. Un mundo habitable, pero sin presencia conocida. O, al menos, sin presencia que quisiera ser conocida. Zaer ordenó un sobrevuelo de órbita alta. Las imágenes empezaron a llegar, valles cultivados con geometría perfecta, terrazas escalonadas siguiendo curvas que parecían más diagramas de tiro que laderas agrícolas. Represas que no solo almacenaban agua, sino que podían vaciarse en cascadas controladas, como si alguien hubiera diseñado el río como arma. Carreteras invisibles desde arriba, ocultas bajo techos de follaje vivo, conectaban puntos estratégicos sin exposición innecesaria. Lo más desconcertante fue la ausencia de ruido electromagnético. No había emisiones de entretenimiento, ni comunicaciones abiertas, ni tráfico orbital. Solo esos pulsos breves, sincronizados con patrones solares, como si hablasen con el clima en lugar de con otras personas. La colonia, si es que existía, vivía en un silencio intencional. El sistema de inteligencia artificial de la Umbral recuperó un fragmento de datos más antiguo que la mayoría de las naves en servicio, un registro del siglo anterior que mencionaba un proyecto de colonización llamado Sagrario. La misión había sido declarada fallida 170 años atrás, todos los colonos presumiblemente muertos tras perder contacto. Pero allí, bajo las copas de los árboles y los pliegues de las montañas, había estructuras humanas y actividad militar. Zaer ajustó la órbita para una observación más precisa. Fue entonces cuando apareció el primer signo de hostilidad velada. Una de las ondas atmosféricas que había descendido para muestrear aire y temperatura simplemente dejó de transmitir. Ninguna explosión, ningún rastro de derribo. Solo un registro térmico, una nube de vapor frío que se condensó alrededor de la sonda, enfriándola hasta dejarla inerte antes de que tocara el suelo. No era un accidente. Era una captura limpia, precisa y premeditada. En la sala de mando, algunos oficiales murmuraban la palabra rescate. Tal vez eran humanos que necesitaban ayuda. Pero Zaer conocía las historias de las colonias fronterizas. A veces, sobrevivir significaba desconfiar de todo y de todos. Y si Sagrario había sobrevivido más de un siglo sin contacto, no lo había hecho por ingenuidad. Ordenó activar el protocolo de primer contacto precautorio, órbita fantasma, sin emisiones, motores en modo sigilo. Observar, aprender y no provocar. En la superficie, a miles de kilómetros, un anciano de rostro curtido observaba el cielo desde un claro en el bosque. No usaba telescopio ni visor, solo un reloj solar al que le faltaban 3 marcas. Sus labios se movían en un susurro que ningún micrófono orbital podría captar. El día que vuelvan, no llevarán bandera. Horas después, cuando la Umbral recalibraba sus sensores, el cielo sobre el hemisferio norte cambió. Una sombra artificial se proyectó sobre la nave, bloqueando el sol y cegando momentáneamente las cámaras ópticas. Zaer corrió a la pantalla. No era una nave. Era un globo estratosférico gigantesco, lanzado desde uno de los valles, sin firma térmica, diseñado para colocarse justo entre el sol y la Umbral. Un eclipse improvisado, calculado al metro, que interfería con todos los sistemas ópticos y forzaba a la corbeta a depender solo de radar. Era un mensaje claro: los hemos visto, y sabemos cómo ocultarnos de ustedes. En ese momento, Zaer entendió que aquello no sería un simple rescate. Lo que había en ese planeta no era una comunidad aislada. Era algo más peligroso, una colonia que se había preparado toda su vida para esta conversación. Manual de guerra de los olvidados.
En las profundidades de los bosques de Sagrario, bajo capas de follaje y tierra húmeda, latía una civilización que nunca había dejado de entrenar. No había carteles, ni banderas ondeando, ni plazas públicas abiertas al cielo. Todo lo esencial estaba oculto, protegido y, sobre todo, pensado para durar más que cualquier visitante. La historia no se escribía en pergaminos ni en pantallas, se transmitía a través de objetos cotidianos. Un niño podía recibir una cuchara de madera con marcas irregulares, sin saber que esas hendiduras eran un mapa codificado de rutas de evacuación. Una mujer podía tejer una manta con un patrón que, visto desde arriba, revelaba la ubicación de depósitos de agua. Cada pieza era memoria, cada herramienta era un fragmento de estrategia. Sagrario había nacido de una promesa rota. Décadas atrás, una flota de terraformadores había depositado a los primeros colonos con recursos mínimos y un calendario de abastecimiento. Los contratos garantizaban 5 años de apoyo, pero a los 3, las naves dejaron de llegar. El enlace con la Tierra se perdió, y el silencio se convirtió en su único aliado. En lugar de clamar ayuda, los líderes de entonces tomaron una decisión radical: cortar las antenas de banda ancha y enterrarlas. Nadie debía saber que seguían con vida, hasta que pudieran elegir cómo y cuándo ser encontrados. Las primeras décadas fueron un infierno. Invierno tras invierno, las cosechas fallaban, y las tormentas ionizadas destruían cualquier maquinaria expuesta. Fue entonces cuando surgió la doctrina de los 7 lienzos. No era un libro ni un código escrito, sino una serie de principios que todo habitante aprendía de memoria. Ocultación térmica: el calor es una firma, la firma es un blanco. Movilidad silenciosa: si debes moverte, hazlo como si ya te estuvieran observando. Logística circular: cada recurso debe tener al menos 2 usos y un camino de retorno. Redundancia agrícola: 3 tipos de cultivo por estación, en lugares separados. Alfabetización táctica universal: todo ciudadano entiende las defensas, no solo los soldados. Fronteras elásticas: nunca mostrar la línea real donde termina tu territorio. Memoria codificada en objetos: la historia y la estrategia deben sobrevivir incluso si mueren las palabras. El entrenamiento comenzaba en la infancia. Los juegos no eran simples pasatiempos, sino simulacros disfrazados. Una carrera en el campo enseñaba a reconocer huellas falsas, un canto popular ocultaba instrucciones para cambiar refugios en caso de invasión. Las derrotas en estos juegos no eran castigos, eran lecciones documentadas y compartidas para que nadie repitiera el mismo error. En talleres subterráneos, artesanos y mecánicos fabricaban fusiles magnéticos sin fogonazo, drones con alas rígidas que podían volar días sin recargar, y velas de microondas que usaban la radiación ambiental como motor. La tecnología no buscaba la sofisticación ostentosa, sino la funcionalidad invisible. Cualquier herramienta debía poder ser reparada con piezas improvisadas y funcionar aunque la colonia quedara aislada por años. Los enemigos de los que se hablaba en las lecciones no tenían nombre ni forma concreta. No eran solo depredadores o invasores. Eran una idea: el visitante con prisa. El que llega sin comprender y quiere decidir por ti antes de que puedas responder. Contra ese adversario imaginario, la colonia ensayaba una única táctica: desacelerarlo. Hacerle perder la iniciativa, obligarlo a moverse a un ritmo ajeno. Entre las prácticas más impresionantes estaba el lienzo 4, fronteras elásticas. A través de movimientos coordinados de asentamientos temporales, trampas de camuflaje y rutas de transporte ocultas, la colonia hacía que cualquier mapa enemigo quedara obsoleto en cuestión de días. Los límites parecían moverse como una marea impredecible, imposibilitando un cerco. La reactivación de ese lienzo era un hecho histórico. No se empleaba desde hacía más de 50 años, y ahora, ante la presencia de la umbral, se había puesto en marcha. Los equipos de logística comenzaron a trasladar almacenes enteros bajo la cobertura de la noche y la niebla, mientras grupos de constructores desmontaban edificaciones señuelo para reconstruirlas kilómetros más allá. Desde el espacio, los sensores de la nave Ket veían luces y calor desplazarse en patrones que no coincidían con ninguna lógica de población civil. Era como si el planeta entero estuviera cambiando de lugar. En el corazón de la colonia, el Consejo de 3 Ciclos se reunía en una sala sin ventanas, iluminada solo por lámparas de aceite. No había líderes visibles, ni asientos jerárquicos. Cada uno de los 3 ciclos, cosecha, defensa y memoria, estaba representado por múltiples voces, y ninguna decisión se firmaba con nombre propio.
Las órdenes no necesitaban autor, se transmitían como comprensión colectiva. Aquella noche, la decisión fue unánime: mantener el silencio. No responder a la umbral. No mostrar armas, pero tampoco ocultar la capacidad de usarlas. Cada gesto debía ser calculado para dejar claro que Sagrario no era un accidente que necesitara rescate, sino un actor consciente que elegía su propio papel. En los días siguientes, la umbral continuó su observación. Pero cada nuevo escaneo encontraba cambios. Donde ayer había un asentamiento, hoy solo quedaban huellas falsas; donde había un campo de cultivo, ahora se extendía un lago artificial. El planeta estaba vivo, y respondía a cada mirada como si supiera exactamente cuándo y cómo lo observaban. Cuando la capitana Zaer revisó los últimos datos, sintió una incomodidad que no se atrevió a expresar ante su tripulación. No estaba segura de quién observaba a quién. Y en algún lugar de Sagrario, un anciano guardián de historias afilaba un cuchillo de hoja doble mientras murmuraba: «Que vengan, pero que aprendan despacio. El arte alienígena de los malentendidos». En el puente de mando de la umbral, la capitana Zaer repasaba, una y otra vez, las secuencias de datos recopiladas durante los últimos días. Cada maniobra de la colonia humana parecía anticipar los movimientos de su nave, como si supieran de antemano qué sensores usaría y cuándo. Aquello no era improvisación, era inteligencia táctica depurada durante generaciones. Y, sin embargo, el protocolo del consorcio exigía intentar un contacto diplomático formal antes de cualquier otra acción. La especie Ket no era ajena a los encuentros fronterizos. Desde su expansión hacia el borde exterior, habían desarrollado una filosofía conocida como el principio de convivencia gradual: nunca imponer de golpe, nunca absorber sin observar primero. Para ellos, la diplomacia era un proceso de capas, como las conchas minerales de su mundo natal. Cada capa debía sentarse antes de añadir la siguiente. Zaer había participado en decenas de contactos pacíficos, pero algo le decía que Sagrario no encajaría en ningún manual. Ordenó preparar un módulo diplomático de descenso. El diseño era estándar: una cápsula autosuficiente con víveres, agua purificada, herramientas de cultivo y un proyector holográfico con los pactos básicos del consorcio. No incluía armas ni sistemas ofensivos. Todo en él debía transmitir neutralidad. Mientras los técnicos lo preparaban, Zaer revisaba las imágenes de la supuesta zona de aterrizaje: un claro perfectamente nivelado, con suelo rastrillado y sin una sola huella fresca. Era como si la colonia hubiera sabido, con exactitud, dónde pensaban descender, y hubiera limpiado el terreno para ellos. Un gesto que podía interpretarse como hospitalidad, o como una advertencia silenciosa. El descenso se realizó al amanecer, para evitar proyectar sombras largas que pudieran parecer amenazantes desde el suelo. La cápsula tocó tierra con suavidad, liberando una nube de polvo dorado que se disipó rápidamente en el aire frío. La compuerta se abrió y reveló el interior: estantes con suministros, el proyector encendido, un pequeño generador de energía y un panel con pictogramas universales de cooperación. Pero la explanada seguía vacía. No había comité de bienvenida, ni curiosos, ni siquiera observadores ocultos visibles a los sensores. Solo una mesa de madera, colocada a unos metros de la cápsula, con 3 objetos alineados con precisión. Una herramienta agrícola con doble filo, perfectamente afilada. Una placa metálica perforada con un patrón que recordaba a un código binario. Un relicario diminuto que contenía una hebra de tela descolorida, quizá parte de una bandera antigua. Zaer activó el protocolo de registro. El proyector inició su secuencia estándar: saludos en múltiples idiomas, representaciones visuales de intercambio pacífico, diagramas de trueque y acuerdos básicos. Todo funcionó correctamente, hasta que el sonido comenzó a deformarse. Una reverberación casi imperceptible se coló en la transmisión, alterando sutilmente el ritmo y el tono de las palabras. No era interferencia ambiental. Alguien había inyectado un eco artificial en la señal, obligando a la IA lingüística a ralentizar su interpretación. Era como si la colonia quisiera asegurarse de que cada frase fuera leída lentamente, sin la velocidad habitual de los discursos automáticos. Mientras tanto, los sensores de la umbral detectaban pulsos de vibración en el suelo. No eran pasos, sino un patrón rítmico constante, sincronizado con las frecuencias respiratorias de los Ket. Algún tipo de observación remota, o un entrenamiento en vivo. Al cabo de unas horas, Zaer ordenó la retirada del módulo, temiendo que dejarlo demasiado tiempo sin respuesta pudiera interpretarse como insistencia.
En su lugar, dejó en la explanada una caja de mutualismo, un concepto básico en diplomacia que, regalos prácticos que generan beneficio inmediato. Dentro había filtros de agua avanzados, un horno portátil de plasmón y una tablilla con pictogramas sobre convivencia, diseñados para ser comprendidos incluso por culturas sin alfabeto común. La Umbral se alejó para observar desde órbita. El claro quedó vacío bajo el sol de la tarde. Sin embargo, al amanecer siguiente, la cápsula diplomática detectó actividad. La caja había desaparecido, y volvió a aparecer, colocada exactamente en el mismo lugar, pero transformada. Los filtros de agua habían sido mejorados con materiales locales, aumentando su eficiencia. El horno, reajustado para consumir menos energía. Y la tablilla, corregida, los pictogramas que habían sido adaptados con iconografía humana y, junto a ellos, una nueva lámina grabada con un mensaje breve: no vengan de noche. La tripulación debatió el significado. Algunos lo tomaron como advertencia, otros como una norma cultural. Para Zaher, era la primera señal clara de que los humanos de Sagrario estaban dispuestos a interactuar, pero no bajo las reglas establecidas por el consorcio. Aquel día, la Umbral orbitó sobre el hemisferio donde se encontraba la colonia. Y entonces ocurrió algo inquietante. Todos los valles, simultáneamente, comenzaron a parpadear con destellos de luz en secuencias largas y cortas. No eran incendios ni fenómenos naturales. Era un patrón calculado, visible desde el espacio, que cubría cientos de kilómetros. Un ensayo general. Un mensaje silencioso que decía: estamos preparados. En la mente de Zaher, una certeza comenzó a tomar forma. Aquello no sería un contacto cultural ordinario. La colonia no buscaba protección, ni comercio, ni un lugar en el consorcio. Buscaba algo mucho más peligroso para cualquier potencia exterior: negociar desde una posición de fuerza real. La frontera se mueve, ensayo de una guerra que nadie declaró. La llegada de la fragata del consorcio fue como una sombra que cubrió todo el sistema. No necesitó disparar para imponer su presencia. El brillo metálico de su casco, visible incluso desde la superficie, bastaba para recordar que aquella nave no había sido enviada para conversar, sino para controlar. En el puente de la Umbral, la capitana Zaher recibió la transmisión directa. Establezca una zona de exclusión inmediata alrededor del planeta. Sin actividad no autorizada. Demuestre capacidad disuasoria. Zaher no podía desobedecer de manera abierta, pero tampoco estaba dispuesta a desencadenar una confrontación directa. En lugar de desplegar armas letales, propuso un bloqueo suave: usar campos de microgravedad en los polos magnéticos del planeta para impedir lanzamientos y aterrizajes no autorizados. Sería una demostración de fuerza, sí, pero sin causar daños permanentes. El alto mando aceptó, quizás pensando que bastaría para doblegar la voluntad de los colonos. Sagrario respondió en cuestión de horas. Desde los valles, miles de diminutas cápsulas metálicas fueron liberadas al viento. Eran semillas mecánicas, ingenios autónomos con sensores simples, que flotaban y medían con precisión los campos gravitatorios y la difusión de microondas. En menos de un día, la colonia había mapeado el bloqueo como si fuera un río trazado en arena. El conocimiento era su primera arma. Ahora sabían dónde estaba cada punto de presión y cómo esquivarlo. Pero no se conformaron con eso. Usando cañones atmosféricos ocultos en laderas boscosas, lanzaron cargas de hielo seco a gran altitud. Al estallar, liberaron nubes de vapor frío que alteraron la presión del aire y generaron una tormenta controlada. La niebla cubrió durante horas las antenas y radares de la Umbral y la fragata, reduciendo su visión del terreno a manchas borrosas. No hubo daños, pero el mensaje era claro: también podemos cegarles. Dentro de la colonia, la preparación no era solo tecnológica, sino personal. En un taller subterráneo, una artesana de manos firmes ajustaba un rifle magnético diseñado por su abuelo. Las piezas, gastadas por décadas de uso, habían sido reparadas tantas veces que ya no quedaba nada de las originales. Cada rasguño y cada soldadura contaban una historia. Mientras apretaba los últimos tornillos, sus dedos temblaban. No por miedo, sino por respeto. Sagrario no buscaba el conflicto, pero estaba dispuesta a no retroceder un solo paso. En un movimiento inesperado, Zaher intentó una rendija de confianza. Usando los sensores orbitales, identificó un pozo de agua contaminado con metales pesados, probablemente inutilizable desde hacía años. Transmitió las coordenadas a la colonia,
ofreciendo descontaminarlo desde órbita mediante un haz de radiación controlada. No pidió nada a cambio, no estableció condiciones. Solo un acto de cooperación. La respuesta no fue inmediata. Pero al amanecer del día siguiente, el pozo estaba marcado con figuras geométricas trazadas en piedra y madera, que reproducían con exactitud el espectro de contaminación detectado por los Ket. Era una confirmación silenciosa, habían entendido la oferta y aceptaban la ayuda. Zaher ordenó ejecutar el procedimiento. El agua se limpió en cuestión de horas. Esa misma tarde, la colonia respondió. Desde una compuerta oculta en la ladera de una montaña, liberaron un conjunto de objetos metálicos que emitían señales de baja intensidad. No eran armas ni trampas, sino bibliotecas de viento, cilindros huecos que, al girar, producían frecuencias codificadas. Dentro, comprimidos en modulaciones de aire, estaban los registros de su historia, sus manuales de cultivo, sus canciones, y los datos técnicos de cientos de inventos locales. Era un gesto de apertura, y, al mismo tiempo, una demostración de cuanto habían logrado sin ayuda exterior. Zaher escuchó las grabaciones en privado. A medida que las frecuencias se convertían en imágenes y texto, comprendió que estaba frente a una cultura que había convertido la supervivencia en un arte. Los colonos no eran refugiados esperando rescate, eran ingenieros, estrategas y narradores de su propia resistencia. Una civilización miniaturizada, perfectamente adaptada a no depender de nadie. Pero el alto mando del consorcio no compartía su admiración. Para ellos, aquel nivel de sofisticación en una colonia fuera de control era una amenaza. Ordenaron enviar una segunda fragata equipada para pacificación inmediata. En lenguaje oficial, eso significaba la capacidad de ocupar por la fuerza y eliminar cualquier infraestructura que pudiera oponerse a su autoridad. Cuando la noticia llegó a Sagrario, el Consejo de Tres Ciclos no perdió tiempo. Activaron por primera vez en generaciones la retirada en caracol, un plan maestro en el que todo lo vital se desplazaba hacia el núcleo protegido, mientras las zonas exteriores quedaban convertidas en señuelos. Los depósitos de alimentos se movieron bajo tierra, los talleres más avanzados fueron sellados, y las aldeas periféricas se transformaron en escenarios vacíos, listos para recibir a un invasor que encontraría nada. Y entonces, mientras la segunda fragata saltaba al sistema, la colonia mostró un nuevo truco. En plena noche, el cielo de Sagrario se encendió con un manto de auroras artificiales. Miles de reflectores ocultos en la superficie proyectaban haces de luz que imitaban fenómenos naturales, distorsionando las lecturas astronómicas y confundiendo la navegación orbital. Durante horas, cualquier cálculo de posicionamiento resultaba erróneo por varios kilómetros. El espacio sobre Sagrario ya no era del consorcio ni de los Ket, era territorio sagrarense. En el puente de la umbral, Zaher observaba aquel espectáculo con un peso en el pecho. Comprendía que cada gesto de la colonia era a la vez un saludo y una advertencia. Y sabía que, cuando llegara la segunda fragata, el baile táctico se volvería mucho más peligroso. La matemática de la dignidad. La segunda fragata llegó como un rayo que rompe la calma antes de la tormenta. Era más grande que la umbral, con un casco blindado y antenas extendidas como un enjambre metálico. Sus motores, al reducir potencia, dejaban un eco grave que atravesaba la atmósfera y hacía vibrar el suelo en Sagrario. La orden oficial que transmitió fue simple y helada. Neutralizar cualquier infraestructura dual. Imponer autoridad orbital inmediata. Zaher sabía lo que significaba. Infraestructura dual era el eufemismo del consorcio para designar instalaciones que podían servir tanto para fines civiles como militares. En otras palabras, casi todo lo que existía en Sagrario. Si el plan seguía adelante, no quedaría nada de la colonia salvo ruinas y polvo. En un último intento por evitarlo, Zaher propuso un desafío, una verificación mutua de capacidades. La idea era simple en apariencia, cada parte, consorcio y colonia, mostraría a la otra una habilidad capaz de infligir daño, pero la usaría en beneficio del otro. Un intercambio de fuerza controlada, diseñado para demostrar respeto y disuasión al mismo tiempo. El Consejo de Tres Ciclos aceptó. No por confianza ciega, sino porque sabían que la demostración pública sería una oportunidad para recalibrar la percepción que el consorcio tenía de ellos. Así nació lo que más tarde sería recordado como el desfile de transparencias. El primer turno fue para la fragata. Desde órbita, desplegó una nube de drones médicos.
Descendieron en enjambres perfectamente coordinados, y en cuestión de horas, limpiaron 3 ríos contaminados por minerales pesados. Utilizaron microondas focalizadas para desactivar minas oxidadas de antiguas zonas de defensa. La operación se transmitió en abierto, con telemetría verificable. Era un mensaje claro: tenemos la capacidad de destruir, pero también de sanar. Luego llegó el turno de Sagrario. Desde la superficie, lanzaron una serie de pequeños satélites improvisados, cada uno con velas térmicas fabricadas con material local. Con cálculos milimétricos, alteraron la órbita de un satélite de chatarra que amenazaba con caer sobre la umbral, desviándolo a un cinturón seguro. La maniobra no solo salvó a la nave Ket de un posible impacto, sino que demostró un dominio preciso de la dinámica orbital. El mensaje implícito era imposible de ignorar: si podemos mover basura espacial con este control, imagina lo que podríamos hacer con algo más importante. El tercer turno volvió al consorcio. Esta vez, la fragata descendió módulos de excavación y reforzó refugios antirradiación en aldeas exteriores, estructuras que ni siquiera la colonia había podido blindar completamente. Lo hicieron con materiales avanzados y en un tiempo récord. Una mezcla de ayuda y advertencia: miren lo que podemos construir en tan poco tiempo, imaginen lo que podríamos deshacer. En respuesta, los humanos de Sagrario mostraron su carta cultural más íntima, el lienzo 7. Abrieron las puertas de sus hogares y permitieron que observadores Ket caminaran entre sus pertenencias. Lo que parecía una exposición de objetos cotidianos era, en realidad, un sistema de defensa codificado: cacerolas que indicaban rutas de escape, puertas que señalaban campos de tiro, juguetes que escondían instrucciones para montar herramientas. No había nada que no tuviera un segundo significado. Era como si toda la colonia fuera, al mismo tiempo, un manual de supervivencia y una trampa viviente. Los observadores Ket quedaron fascinados, pero el alto mando del consorcio interpretó aquella apertura como debilidad. Si estaban dispuestos a mostrar tanto, era porque querían evitar la confrontación a cualquier precio. Esa lectura equivocada alimentó la presión política para una anexión suave, una ocupación disfrazada de protección. Fue entonces cuando Sagrario enseñó su pieza final, la esfera de silencio. Una estructura oculta bajo un lago de aguas tranquilas. En una demostración cuidadosamente medida, la activaron durante exactamente 2 minutos. En ese lapso, cualquier motor de impulso en baja órbita, incluidos los de la fragata, se apagó como si hubiera sido desconectado. No hubo daños ni accidentes, pero el mensaje fue inequívoco: podemos dejarles flotando indefensos cuando queramos. Zaer comprendió lo que muchos en el consorcio se negaban a ver. La estrategia de Sagrario no consistía en acumular victorias, sino en diseñar un escenario donde la guerra fuera inútil desde el principio. Cada movimiento estaba pensado para dejar claro que cualquier intento de dominación costaría más de lo que valía. Al final del desfile, cuando las tensiones parecían a punto de romperse, un gesto inesperado cerró el día. Un niño de la colonia se acercó a la esclusa de la umbral y dejó un pequeño objeto, un cubo de madera perforado con un patrón de agujeros. Al soplar a través de él, el aire producía una melodía lenta y grave. No era una canción de bienvenida ni de guerra, sino el canto con el que Sagrario despedía a sus muertos. Zaer sostuvo el cubo entre las manos, sintiendo el peso simbólico que llevaba. Era una invitación, y al mismo tiempo, un recordatorio. Los humanos de Sagrario no pedían permiso para existir. Solo ofrecían 2 opciones: quedarse y aprender, o marcharse y no volver. En ese momento, Zaer supo que la verdadera batalla no se libraría con armas, sino con la forma en que cada bando interpretara la dignidad del otro. El tratado que no tiene firma. La tensión en órbita podía sentirse como una cuerda tirante a punto de romperse. La segunda fragata había recibido órdenes claras: desplegar la bandera del consorcio en la órbita baja y declarar el planeta bajo administración conjunta, lo quisieran o no sus habitantes. La umbral, anclada en una trayectoria de observación, quedaba en medio de 2 mundos, uno que exigía obediencia y otro que había hecho de la resistencia su idioma. Zaer sabía que cualquier movimiento precipitado podría convertir Sagrario en un campo de escombros. Así que recurrió a un recurso de su propia cultura, la audiencia de horizonte. En la tradición Ket, era un ritual de deliberación final, convocado cuando todas las negociaciones habían fracasado pero todavía quedaba un margen para evitar la confrontación. No se realizaba en salas cerradas, sino en espacios abiertos, visibles para todos, donde las decisiones se tomaban frente al vacío y al público.
Sagrario aceptó, pero no según las reglas del consorcio. Respondieron con su propia ceremonia, la cuenta de intervalos. No consistía en discursos ni en proclamas, sino en la enumeración, uno por uno, de los ciclos que habían pasado desde su llegada. Un anciano tomó la palabra para contar la primera estación de siembra, seguida de la primera tormenta que derribó sus cosechas. Una mujer enumeró los años de hambruna y las invenciones improvisadas que les habían permitido sobrevivir. Un joven relató la pérdida de su hermano en un derrumbe, y como la comunidad entera reescribió los protocolos de minería para que no volviera a ocurrir. No había lágrimas visibles. La emoción estaba contenida, como si la dignidad misma fuera una herramienta más de su arsenal. Entonces se reveló un secreto que cayó como un golpe en la sala de mando de la fragata. Sagrario no había estado incomunicada todo el tiempo. Décadas atrás, habían captado señales de la Tierra. Mensajes de exploradores y comerciantes que, quizá, podrían haberlos rescatado. Pero la colonia eligió no responder. No mientras no existieran garantías contra la explotación y el abandono. No querían volver a depender de un patrón lejano que los usara como herramienta. Ese era el verdadero núcleo de su resistencia. No estaban perdidos, habían elegido ser frontera. Zaher comprendió que, si el consorcio imponía su bandera, destruiría algo más valioso que cualquier recurso, una civilización capaz de sobrevivir sin depender de nadie. Apostó su carrera, su rango y su futuro en un solo movimiento. Propuso declarar Sagrario reserva de autogobierno humano, un estatus legal que prohibía la presencia de emblemas militares o administrativos, dejando solo un perímetro de cooperación técnica controlado por protocolos, no por banderas. El alto mando no respondió con palabras, sino con órdenes de avance. La fragata comenzó a descender lentamente hacia una órbita más baja, lista para iniciar el despliegue. Y fue entonces cuando Sagrario mostró su última jugada. La esfera de silencio, que hasta ese momento había sido una advertencia, se activó de nuevo. Durante 13 minutos exactos, todos los sistemas de propulsión en baja órbita se apagaron. No hubo explosiones ni daños, pero las naves quedaron flotando, incapaces de moverse o de recibir órdenes desde el exterior. En ese margen breve, la audiencia de Horizonte se completó. La propuesta de Zaher fue aceptada por la colonia y registrada en presencia de testigos Ket y humanos. Un acuerdo que no tenía firmas, solo la memoria de quienes lo presenciaron. Cuando la esfera se desactivó, la fragata no retomó su descenso. Maniobró lentamente hacia una órbita segura y estable. Oficialmente, para reevaluar la situación. Extraoficialmente, porque sus comandantes habían comprendido que cualquier acto de imposición se pagaría caro. En los días siguientes, la Umbral permaneció en el sistema, no como autoridad, sino como observadora jardinera. Su misión ya no era vigilar ni controlar, sino facilitar intercambios estrictamente voluntarios, tecnología de purificación de agua a cambio de técnicas de camuflaje térmico, asistencia médica a cambio de conocimiento en agricultura de ciclo cerrado. En la superficie, el Consejo de 3 Ciclos incorporó un nuevo principio a su doctrina. El octavo lienzo, hospitalidad de borde. La idea de recibir visitantes sin perder la dureza necesaria para mantener su independencia. Las puertas podían abrirse, pero siempre con la certeza de que podían cerrarse de nuevo. Entre los Ket, la historia de Sagrario se propagó como un susurro. Zaher recibió sanciones formales por excederse en sus atribuciones y ceder terreno estratégico, pero también cientos de mensajes de jóvenes oficiales que querían aprender la ingeniería de la paciencia que había visto en aquella colonia humana. La última noche antes de abandonar la órbita, Zaher flotó junto a la ventana panorámica de la Umbral. En el cielo del planeta, las auroras artificiales dibujaban una nueva constelación, visible desde el espacio. No era un patrón astronómico real, sino un mapa codificado, una invitación para regresar, pero solo si se hacía con respeto. Sagrario no había ganado una guerra. Había hecho algo más difícil, rediseñar el significado de un primer contacto. Donde otros construían imperios, ellos habían construido un método. Y en ese método, la dignidad no era un valor abstracto, sino una tecnología tan precisa y letal como cualquier arma. En el vacío silencioso del espacio, Zaher sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que, en un futuro lejano, otros vendrían buscando someter aquella colonia. Pero también sabía que se irían con las manos vacías, y con la certeza de que, en el borde más lejano del mapa, había un lugar donde la bandera no significaba poder, sino acuerdo.